Muy bien, buenas tardes con todos. Cuánto gusto, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Vamos a pasar lista, por favor, así que les pido que estemos atentos al llamado en la medida que vamos avanzando con la lista, ¿correcto? A ver, un momentito, por favor. Ahí está, el día de hoy es 10 de noviembre. Ya, perfecto. A ver, Aponte Yanderi, ¿se encuentra presente? Aponte. Bedoya Sofía. Sofía Bedoya. No se encuentra, ¿no? Benítez Yolanda. Calle Mario. Carrillo Saúl. Doctor, muy buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Caicho Hidalgo. Buenas noches, Bien. docente, presente. Buenas noches, gracias. Chacón Kevin. Presidente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Córdoba. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, gracias. Coronel. De la Cruz Gerald. Presente, docente, buenas noches. Buenas noches, gracias. De la Cruz Zuleika. Díaz José. Presidente doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Díaz Luz. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, gracias. García Alex. García Alex. Guevara Lenin. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, gracias. Gutiérrez Camila. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Guamán María. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Huancaruna Cubas. Yanes Micheli. Micheli. La Torre Milagros. Luna Margaret. Mamani Helber. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Mamani Chantal. Marín Merlín. Presente, docente. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Medrano Uber. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Mendoza Cardis. Mendoza Diego. Molina Rosa. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, gracias. Moreano Corina. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Nina Mari. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, gracias. Novoa Robert. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Núñez Itati. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, gracias. Palacios Neila. Paredes Carmen. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Paucar Madami. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, gracias. Pérez Brian. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Picón Luis.
Portocarrero Hans. Rengifo Claudia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Retes Ángela. Rodríguez Miguel. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Rondón Daniela. Ropa Godoy. Rosales Marco. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Salazar Edith. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Taca Darley. Presente, doctor, buenas noches, disculpe. Ok, gracias. Buenas noches. Taipe Edwin. Docente, muy buenas noches, compañero, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Tineo Marco. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Tokunaga Elba. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches, gracias. Valladolid Edgar. Valverde Abigail. 20 Milla Claudia. Presente, Ya. 20 Milla presente, ¿no? Ya. Velázquez Angie. Velasco Henry. Y Villarreal Fátima. Buenas noches, profesor presente. Estaba arreglando mi audio. Ya. Villarreal Fátima no está, ¿no? Ya. A ver, vamos en orden con los que recién van a regularizar. Ya, un momentito, ya. A ver, levanten la mano los que están regularizando asistencia, ya, por favor, a ver, para ir en orden. Micheli y Yanes, ok. Ponte, doctor. Ya, Aponte y Yanes. Yolanda Benítez, ¿verdad? Me imagino, Sí, Benítez. doctor, gracias. Ya, ok. La Doctor, torre. Yanderi Aponte, ya está. Katy La Torre. La doctor, buenas Torre. noches. Línea, por favor. Ya. Doctor, Margaret Luna. doctor, buenas noches. Ya, Ropa, por favor. ya, un momentito, un momentito. Luna, calle, calle, Apasa, presente. Gracias, doctor, buenas noches. Buenas noches. Fátima Villarreal también está presente. Abigail Valverde. Valverde también está presente. Ya. Yanderi Aponte ya le puse, ¿verdad? A ver, Aponte sí está. Daniela Rondón. Rondón. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. A ver, listo. A ver, ¿quién falta? Sí, doctor, buenas noches. Palacios Ropa. Jiménez. Sí, ropa, por favor. Muchas gracias. Ya. Ropa y Palacios, ¿no? Palacios. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Los demás ya entonces han pasado lista, ¿verdad? Ya. Muy bien, listo. Entonces guardamos aquí. Doctor, buenas noches. Por Sí, favor, buenas presente, noches. Alex García. García. Ya está. Ya presente. Ya. Daniela Rondón también le he puesto, ¿verdad o no? Sí, ahí está. Ya, perfecto. Listo. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Ok, ahí está la lista. Listo, dejamos de compartir y pasamos ahora sí a nuestra clase del día de hoy. Un momentito, a ver. eh, semana 14. Ya, listo entonces, muy bien.
Perfecto, estimados amigos, estimadas amigas, el día de hoy vamos a desarrollar nuestra sesión número 27. Imagínense, miren cómo pasa el tiempo, ya estamos en la sesión 27, semana 14, acercándonos al final del curso. ¿Ya? Por favor, tengan presente siempre las indicaciones. Ya el día de hoy, ¿verdad? Eso les iba a comentar, he cargado el examen final. Em, Voy a ver, de repente les alcanzo alguna línea temática para que puedan ir revisando. Ya, pero por supuesto siempre estén atentos a todos los aspectos del curso, ¿no? Porque en general el examen van a ser preguntas abiertas, todo para llenar abierto. em, pero bueno, es importante, yo les voy a alcanzar quizás algunas líneas base, ¿ya? Directrices, para que puedan ustedes prepararse, ¿ya? Así que bueno. Vamos entonces a desarrollar hoy día nuestra semana número 14. El día de hoy vamos a hablar del poder legislativo, la función legislativa y la formación y la promulgación de las leyes, ¿ya? Como un aspecto básico, clave, central de esto que son los poderes del Estado. Y por supuesto, evidentemente, al día de hoy hablar del poder legislativo es hacer referencia a uno de los poderes del Estado que está asumiendo un papel protagónico en el escenario político, en el escenario constitucional. Dado que al día de hoy, repito, ¿no es cierto?, estamos viviendo una serie de circunstancias en cuyo mérito podemos apreciar que tenemos a un poder legislativo activo, que es más, nos ha colocado al presidente de la República, ¿no? Porque claro, en aplicación del artículo 115, sucesión presidencial, se han agotado todas las opciones para poder generar la sucesión presidencial, ya no teníamos vicepresidentes, entonces lo que se ha hecho a través del camino constitucional, por cierto, sí, efectivamente, es tener a un presidente de la República que forma parte de la mesa directiva del Congreso y que está allí precisamente respetando ese esquema, ¿no? Pero más allá de eso, recuerden ustedes, nosotros somos parte de un sistema de gobierno presidencialista y en nuestro caso le denominamos sistema presidencialista moderado o atenuado, ¿no? Porque nuestro presidencialismo viene con ciertos matices del parlamentarismo, pero se ha despertado una gran discusión en la medida que estaríamos viviendo una suerte de parlamentarismo, ¿no? Con el papel protagónico del Congreso, repito. Entonces, esas circunstancias son las que nos llevan al día de hoy a establecer una discusión interesante sobre el particular, ¿verdad? Bueno, voy a dar inicio con esto que es un poquito un ejercicio en general de motivación, básicamente de reflexión. ¿Ya? Las leyes con nombre propio, ¿no? Han escuchado ustedes hablar quizás de esto, la ley con nombre propio, ¿no? El Congreso aprueba una ley que favorece directamente a una empresa específica, por ejemplo, ¿no? Luego se descubre que varios congresistas recibieron donaciones de esa empresa. ¿Cómo evitamos el abuso del poder del legislativo, ¿no? El abuso del poder legislativo. ¿Qué mecanismos de control existen o deberían existir al respecto? ¿No? Este es un caso evidentemente que se nos puede hacer muy familiar, muy conocido, ¿no? Una circunstancia que se repite y que, por supuesto, tiene que ver con las críticas que le hacemos a este poder del Estado. A ver, dos intervenciones como máximo, una como mínimo. ¿Quién desea participar, brindar alguna opinión? A ver, Carmen, para empezar, te escuchamos, Carmen. Sí, doctor. Bueno, aquí se observa pues un conflicto de intereses, ¿no? Un Ujú, congresista que tiene que legislar pensando en todo el país y no en su bolsillo, ¿no? Cuando una ley favorece a una sola empresa que le dio dinero, ¿no? Hay una sospecha grave, ¿no? De corrupción y se rompe la ujú. confianza, ¿no? Del pueblo, ¿no? em, También se observa el abuso de poder legislativo, ¿no? Que es justamente eso, ¿no? Usar la ley para un beneficio propio, ¿no? En lugar de un beneficio público. ¿Cómo se podría, creo yo, evitar esto, ¿no? Con control y transparencia, ¿no? Que siempre se les pide, ¿no? Al Estado, ¿no? Si un congresista hace una ley para una empresa, el pueblo debe eh, castigarlo en las siguientes elecciones, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Dentro del Congreso también debería existir un organismo que investigue a estos congresistas por violar el código de conducta y que pueda sancionarlos, no sé, por ejemplo, con una suspensión, ¿no? Y
¿no? Además, debería ser obligatorio, creo yo, que todos los políticos declaren quién les donó dinero para sus campañas antes de votar, eh, y que puedan ellos beneficiar y enterarnos, ¿no? Para ver si ellos pueden beneficiar a esos donantes, ¿no? Ese es mi aporte. Claro. Bien, gracias, Carmen. Efectivamente, ¿no? Quizás implementar algunos candados, algunas reglas, ¿no? Que nos permitan morigerar esa circunstancia, ¿no? Muchas gracias. A ver, pasamos a Camila, nuestra delegada. Adelante, Camila, ¿cómo Ujú. estás? Adelante, te Buenas escuchamos. noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, si hablamos de mecanismos de control, hay que tener en cuenta que estos buscan de alguna manera evitar el abuso del poder, ¿no? Como bien está explicado en lo que se está comentando en la diapositiva, ¿no? Ujú, Bueno, algunos, pues el tema de algunos mecanismos de control podríamos estar hablando del control constitucional, ¿no? Si bien cierto, este control, pues es lo que realiza el Tribunal Constitucional, ¿no? Que asegura que de alguna manera las leyes, decretos u otros actos del Estado no violen la Constitución, ¿no? Otro, pues, es el Congreso, ¿no? Sobre el Poder Ejecutivo y de ujú. alguna manera una forma de control ahí, algunas interpelaciones y censuras, ¿no? Otro podría ser también el control judicial, también, mediante la cual, pues, los jueces pueden revisar los actos de cualquier autoridad sin vulnerar los derechos o las leyes, ¿no? Y otro también, el control administrativo, en la cual pues también se verifican los funcionarios públicos, ¿no? Que cumplan la ley y pues que actúen, ¿no? Correctamente con la gestión del Estado, ¿no? Y si hablamos del control ciudadano, pues estaríamos hablando de los ciudadanos que también controlan el poder mediante elecciones libres, periódicas, próximamente las elecciones del próximo año, también mediante referéndum, revocatorias, ¿no? O denuncias públicas también, ¿no? Eso, Correcto. profesor, básicamente. Bien, gracias, gracias, Camila. Muy Gracias. interesante, Bien. ¿no? Este tipo de control, como bien decías, uno de ellos que puedo resaltar, el control de constitucionalidad concentrado. Por ejemplo, si es que sale una norma de este tipo, podríamos denunciar o, bueno, demandar su inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Podríamos plantearlo así. Por supuesto, es una de las formas, ¿no es cierto?, para morigerar esta circunstancia, decíamos también, ¿no? Y finalmente, Yanderi, a ver, te escuchamos, Yanderi, con tu opinión. Sí, doctor. Específicamente cuando dice que hay leyes con nombre propio, a ver, como para aterrizar un poquito mejor, desde mi punto de vista, Ujú, hay esta ley respecto a la minería ilegal, la formalización de la minería ilegal y el reinfo, ¿no? ujú. Y esta ley que fue dada y en múltiples ocasiones ha sido pues ampliada para, entre comillas, regularizar y promover la legalidad, ¿no? De muchas de mucha minería ilegal. Entonces, el tema de ampliar cada vez más, o sea, debilita un proceso de asumir responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, responsabilidades de tipo penal es lo que señala, sobre todo en las zonas de Madre de Dios y en la libertad. Entonces, se podría decir que, por ejemplo, esta podría ser una ley con nombre propio, ¿no? La del reinfo, y ya que su última ampliación ha sido para hasta diciembre de este año. Y realmente, pues, ¿beneficia realmente esta regularización o es que simplemente lo hacen por grupos específicos quienes se van a seguir beneficiando en tanto se sigan ampliando estos procesos, ¿no? Esto. Claro, gracias, gracias por ese aporte también, Yandri. Efectivamente, ¿no? Esto que decías al final, ¿no? De eh, los beneficios de índole político, el aprovechamiento del cargo, ¿no es cierto?, para poder favorecer a determinados grupos. Y así es como se da, ¿no? Por ejemplo, ayer veía un reportaje de este congresista Guido Bellido, ¿no? Al cual se le está juzgando por circunstancias similares a las que, digamos, corresponden al proceso, por ejemplo, de el ex, o bueno, el congresista que actualmente ya está preso, Bermejo, ¿no? Y claro, allí, por ejemplo, ¿qué es lo que se cuestiona? Que él votó por una ley que se emitió, que es una de las famosas ley pro crimen, que permite apelar el auto de enjuiciamiento, si no me equivoco.
¿no? Entonces, a él, por ejemplo, igual, en un proceso similar, le aplican la norma, sale el auto de enjuiciamiento y él está apelándolo. Entonces, el cuestionamiento va por el lado de que él mismo aprueba esa norma que permite apelar ese auto de enjuiciamiento y ahora está aplicando esa norma para su propio proceso. Entonces, claro, muchos dirían, pues, em, así como esta, hay una serie de normas que terminan beneficiando indirectamente, ¿no? Me refiero, quizás en ese momento uno no se percata, pero por supuesto que los congresistas hacen un cálculo, están atentos a aquellas cuestiones que son favorables para sí mismo, y se producen estas situaciones que al final nos hacen dudar, ¿no es cierto? Y por supuesto son parte de estos factores que generan la tremenda impopularidad de este poder del Estado, ¿no? Que al día de hoy está muy venido a menos y que nosotros en realidad pensamos y creemos que no son pues idóneos para ese cargo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Y todo lo que ustedes han dicho es totalmente fundado, totalmente cierto. Ojalá existieran mecanismos o se aprobaran mecanismos mucho más rigurosos, ¿no? Para evitar ese tipo de circunstancias. Y así como esto, hay una serie de ejemplos. Ustedes seguramente tienen muchos más ejemplos en mente, ¿no? De esto que se ha producido aquí, en esta dinámica que hemos mostrado, ¿no? Una cuestión que se puede producir y que se ha producido muchas veces, ¿no? Bueno, de cara al futuro, esperemos que las cosas mejoren, pues, ¿no? Con todo esto que va a ser también el proceso electoral, ¿no? Muy bien, gracias por sus intervenciones. Pasamos al siguiente momento de la exposición, respetando siempre nuestro modelo de aprendizaje UTP, ¿no? ¿Cuál es el logro específico de aprendizaje del día de hoy? Al finalizar la sesión, el estudiante comprende qué es el poder legislativo y la importancia de la función legislativa a partir de la teoría del Estado y el derecho constitucional, y plasma lo aprendido a través de la elaboración de un mapa mental. Ya, esa va a ser nuestra práctica del día de hoy. Recuerden ustedes que hacia el final de la clase nosotros desarrollamos una práctica, que siempre las primeras prácticas de la semana son aquellas que cargamos a nuestro sistema UTP más class a efectos de cumplir con nuestra actividad formativa. ¿Ya? Perfecto. Habiendo verificado el logro específico de aprendizaje, pasamos a la siguiente etapa, la etapa de dudas de la clase anterior. ¿Recuerdan que hablábamos de esto que era la forma del Estado peruano, forma de gobierno? ¿Por qué es importante conocer las funciones del Estado? A ver, yo les pido por favor dos intervenciones como máximo, una como mínimo, para poder agotar este momento. Dudas de la clase anterior. Levantamos la mano, por favor, aquellos quienes deseamos participar. Tengo la mano levantada de Camila, no sé si es que desea participar ahora o es porque se le quedó. No, ¿No? Ah, ya. Ya, está muy bien, Camila, no hay problema. Pero a ver, ¿quiénes desean, por favor, con relación a lo visto en la clase anterior, dar respuesta a esto que es la forma del Estado peruano, formas de gobierno, la forma de gobierno del Estado peruano, la importancia de las funciones del Estado? Recuerden ustedes que eso hemos visto en la última clase, ¿no? La semana pasada hemos tenido examen, pero la segunda sesión ha sido de dictado de clase. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Hablamos incluso y dejamos una tareita relacionada al parlamentarismo, ¿no? O por lo menos una opinión que tenía que ver con esto. Si desean pueden comentar eso también, ¿no? A ver, Edwin, te escuchamos, Edwin, adelante. Docente, muy buenas noches. Buenas Bueno, noches. recuerdo de la clase anterior, la forma del gobierno que tenemos, que es presidencialismo, y Ujú. la estructura que es, ¿no? Que está dividido en los tres poderes, y cada poder tiene su función, ¿no? De legislar, ejecutar y fiscalizar, ¿no? O de, el de judicial, ¿no? Ya. Es en el que cada, están estructurados bajo las normas de la Constitución, pero Ujú. que en la práctica también hacíamos comentarios sobre en qué momento nos encontramos, la etapa, ¿no? Que la parte del Congreso que nos están poniendo los gobernantes últimamente, ¿no? A estos tres gobernantes prácticamente, estos dos gobernantes últimos también, ¿no? Entonces, eso es Ya. el aporte docente. Muchas gracias. Bien, gracias, gracias. Efectivamente, no hablamos de estas formas de gobierno, específicamente la del Perú presidencialista, pero un presidencialismo atenuado,
que como decía el día de hoy se viene cuestionando la figura, ¿no? Por lo que viene ocurriendo. A ver, pasamos a Elba, te escuchamos Elba, adelante. ¿Cómo está, doctor? Doctor, Ya. he visto más de una vez ese video que usted nos pidió que viéramos, Ya, del señor ok. Salazar. No comparto con él lo que dice que debería ser el Perú gobernado por el Congreso, Ujú, pero en cierta medida creo que él lo dice porque no sabemos elegir presidentes, ¿no? No votamos por ujú, ideologías. No hay grupos políticos que se hayan constituido sobre una base ideológica sólida, sino por intereses particulares de grupos políticos o grupos económicos. ujú, Y yo sí estoy de acuerdo con que el gobierno sea presidencialista, como lo es ahora, pero sí que deberíamos hacer algunas reformas para poner límites, correcto, límites que correcto. impidan el- la elaboración desmedida de leyes que favorecen directamente a ciertas personas o que desfavorezcan al resto, que somos nosotros los que elegimos. Ujú, ¿Ves? correcto. Quería Bien, comentar. gracias. Gracias, Elba. Efectivamente, ¿no? Y por supuesto, importante que generemos un criterio, una opinión. Como bien decías, en este caso nos manifestabas tú, discrepas de el profesor Ernesto Álvarez, que hablaba de volvernos un modelo parlamentarista, ¿no? Lo cual evidentemente sería muy complicado, ¿no? Porque nuestro modelo como tal ha sido presidencialista siempre. Nosotros no hemos abrigado esa perspectiva del parlamentarismo, a pesar de que tenemos esos matices, ¿no? Como decía, pero yo también creo que sería un poco caótico en realidad volvernos un modelo parlamentarista. Yo creo que el presidencialismo es lo que ha primado en América Latina, en América en general, y sí, habría que mejorar cuestiones que no están funcionando bien, pero sí, también considero, ¿no? Tengo esa discrepancia académica con el profesor, a pesar de que el profesor Ernesto Álvarez es un constitucionalista de obligatoria referencia también, ¿no? Y su planteamiento, por supuesto, no va a ser un planteamiento apresurado ni ligero, sino que él evidentemente conoce de lo que dice. Pero aún así, ¿no? Yo también coincido contigo en el sentido de que creo que tendría que haber cambios, pero no precisamente volvernos parlamentarismo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Muchas gracias por la opinión, Elba. Pasamos a Camila. Te escuchamos, Camila, adelante. Sí, bueno, ya para la segunda, para la segunda pregunta, ¿no? Bueno, es Ujú, importante porque básicamente em, conocer en sí las funciones del Estado permiten de alguna manera entender, ¿no? Cómo se organiza y actúa el poder público, ¿no? Va a ayudar a identificar las responsabilidades que tiene cada poder, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? De esta manera, correcto. pues, la defensa va a facilitar de alguna manera la defensa de nuestros derechos y va a promover una ciudadanía más informada, ¿no? Más allá de que también se fortalece la democracia al fomentar la participación cívica, ¿no? Y esto básicamente va a dar paso a que se va a exigir una transparencia y rendición de cuentas a las autoridades, ¿no? Además, pues, de prevenir algunos abusos de poder que pueden existir pues, los actos de corrupción, ¿no? Entonces, en conjunto, pues, conocer estas funciones nos hace unos ciudadanos más críticos y sobre todo más responsables, ¿no? Importante. Bien, gracias, gracias Camila, muy interesante también esa reflexión que hacías. Importantísimo también que todos sepamos valorar estos aspectos y generar también un espacio crítico sobre el particular, ¿no? Gracias. Y finalmente, Mario, te escuchamos, Mario. Doctor, buenas noches, compañero. Efectivamente, justamente quería hablar respecto al video que usted puso en la diapositiva, respecto a Ujú, Ernesto Álvarez Miranda. Y quería decir, ¿no? Respecto a que muchas veces es más fácil echar la culpa, ¿no es cierto? Como menciona él, que los electores no sabemos elegir a nuestros candidatos o a nuestros presidentes. Pero la ujú, verdad, diría, ¿no? Como dice una lingüista, como era política también, la señora Marta Hildebrand, una mujer de derecha, no soy de derecha tampoco yo, pero tomo en consideración sus palabras, los traigo acá, donde dice, ¿no? Que las organizaciones políticas se asemejan en un tema analógico a los restaurantes, ¿no?
Entonces, el comensal cuando va a un restaurante pide de lo que la carta, lo que le presentan la carta, ¿no es cierto?, en el menú. No puede Ujú, elegir lo que está fuera de la carta. Entonces, las organizaciones políticas presentan el menú electoral a los ujú, candidatos y muchas veces estos candidatos son pues eh, descalificados, ¿no? Moralmente, éticamente, no tienen calificación, tampoco son personas intelectuales, mucho menos personas que tengan pues una carrera política limpia o trascendental. Entonces, nosotros como electores, cuando vamos a elecciones, elegimos pues por lo que nos están ofreciendo las organizaciones políticas. Entonces, considero yo ahí diciendo esta analogía que los verdaderos responsables aquí son las organizaciones políticas, porque no han sabido estructurarse adecuadamente, no han sabido convencer a la población, ¿no es cierto?, y traerlos o atraerlos a la vida política de nuestro país. Entonces, ahí considero que se debe trabajar y se debe hacer fuertes cambios en tema de que estas organizaciones políticas no solo aparezcan pues en temas o en momentos electorales, sino que ujú, su vida organizacional continúe trabajándose y que convoque a la ciudadanía para que puestos puedan participar en la vida política de manera mucho más activa. ujú. Entonces, cuando dice, ¿no es cierto?, el señor Ernesto Álvarez, que deberíamos ser este, parlamentaristas, el sistema parlamentarista, considero que se está equivocando ahí, porque nuestras organizaciones, ¿no es cierto?, políticas, no están verdaderamente estructuradas, no están verdaderamente sólidas para poder conducir los destinos de nuestro país. Gracias, doctor. Gracias, gracias Mario. Sí, pues no es un problema de origen, ¿no? Es un problema, y por supuesto que el sistema electoral, el sistema de partidos políticos, todo esto tendría que sufrir un proceso de reforma, ¿no? Como dice muy bien su compañero, tiene mucho que ver con la oferta política, ¿no? Lo que tenemos para escoger, y muchas veces eso que tenemos para escoger es precisamente el problema, ¿no? No tenemos más opciones que aquellas que terminan llevándonos a una crisis, a problemas políticos, y ahí es donde habría que atacar el problema, o sea, es decir, ir al origen, ¿no? ¿Cómo hacer que la oferta mejore, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, es una interesante reflexión. Y a ver, para finalizar, le voy a pedir que sea un poquito breve, por favor, Michelle. Adelante, te escuchamos, buenas tardes. Gracias por tu intervención. Buenas tardes, doctor. Yo discrepo en algunos puntos con mis compañeros y en algunos también coincido. Por Ujú, ejemplo, de mantenernos informados, ¿no? Pero eso ya no depende en sí de las propuestas de cada candidato que tiene, porque en sí ya lo tenemos ahí, como dicen, ¿no? El menú. El ujú, problema es que la gente no lee, simplemente no le da la gana de leer. Y eso lo vemos y tampoco hay que hacernos ciegos de ver cuando nosotros vamos a elegir, muchas de las personas solo se dejan guiar por el tema de la cola. Ah, ¿tú por quién votas? ¿Yo por quién votas? O muchos por la obligación de no pagar la multa electoral, pero siquiera alguien dice, mira, he leído a tal candidato, me parece bien esta propuesta o esta propuesta, no coincido, porque yo creo que más allá, en el Perú, en realidad cometen mucho error de tomar lastimosamente un bando en donde dice soy izquierda, soy derecha, o sea, ya deberíamos olvidarnos y tomar conciencia porque es el representante que nos va a elegir. Si bien podemos ver este tipo de errores en la sociedad que podemos tener, por ejemplo, en la educación cívica que nos falta, ¿no? También deberían promover la participación ciudadana. En eso estoy de acuerdo con el compañero. Informar, exigir mayor integridad de nuestros representantes, construyendo así también el sistema político más sólido, representativo, ¿no? Porque si nos basamos en que el Congreso elija el presidente, también vamos a tener los riesgos para la legitimidad democrática, ¿no? Donde más se va a poder ver, la elección del Congreso podría politizar excesivamente los congresos, convirtiéndolo en un juego de intereses partidistas, ¿no? En lugar de un mandato popular directo, ellos más van a velar por sus intereses, ¿sabes qué? Cuánto me das, las negociaciones, ¿no? Entonces, si bien eso yo discrepo, ¿no? De que el Congreso pueda elegir el presidente, porque aunque no nos guste, la democracia es una, en donde así no tengamos un voto informado, nosotros tenemos el poder de elegir y eso no se debería perder, ¿no? ujú. Porque pero nosotros debemos cambiar, sí, en nuestra educación cívica y ser ya no derecha, izquierda, no, sino leer realmente quién puede representar,
quién nos va a llevar a mejores intereses de nosotros, ya sea proyectos de leyes, ¿no? Que pueden implementar. También del Congreso muchas veces se ha visto las promulgaciones de ellos a beneficio de ellos, ¿no? Como es la bicameralidad. Prácticamente ha sido el beneficio en que ellos se han zurrado incluso en la Constitución y ver el modo de cómo ya no poder hacer consulta popular, a pesar que ha habido una consulta, si no me equivoco, y donde dijeron, la mayor de la población dijeron que no estaban de acuerdo de la bicameral. Hemos visto que ellos se la han jugado. ¿Para qué? Para que a toda costa se apruebe la bicameralidad, ¿no? Y eso se ve en la Constitución, en los artículos donde han modificado a sus anchas. Entonces, darles el poder a este tipo de personas es verdaderamente peligroso. Y aunque no nos guste, de algunas personas que no están informadas, merecemos la democracia y que persista así, ¿no? Eso Ujú. sería mi opinión, doctor. Gracias, Michelle. Y sí, bueno, interesante, ¿no? Porque estás haciendo una autocrítica del elector, ¿no? Claro, desde la otra perspectiva, por supuesto, ¿no? También hay un gran problema, ¿no? Con esta cultura cívica, como bien decías, cultura democrática, cultura electoral, ¿no? Saber escoger, saber tomar conciencia, informarse, ¿no? Porque a veces dejamos al último todo, no nos interesamos y el día de las elecciones vamos y hacemos una suerte de ruleteo, ¿no es cierto? Y no nos preocupamos por realmente informarnos por quién tenemos que votar, ¿no? Y a veces nos dejamos llevar. Entonces sí, yo también estoy de acuerdo en eso también, ¿no? Evidentemente, de nuestro lado también va la responsabilidad, ¿no? Gracias por eso. A ver, para finalizar y cerrar esta parte, porque nos falta todavía, Yanderi, brevemente, por favor, adelante, te escuchamos. Sí, doctor. Respecto al video y lo que dijeron mis compañeros, en realidad el comentario que hace el constitucionalista es bastante diplomático, por así decirlo. ¿Por qué? Ujú. Porque él no da argumentos sólidos que justifiquen este planteamiento de que sea un parlamentarismo, porque él mismo señala que no es porque sea mejor. Entonces, si no es mejor, no tendría sentido para cambiar de modelo, ¿no? Punto uno. Punto dos, Ya. él señala respecto también que considera prácticamente como un candado el tema de la ley electoral actual, la vigente que tenemos, para que obliga prácticamente a las personas, a los ciudadanos, a los electores, a elegir no personas, o sea, no candidatos, sino organizaciones políticas ya demarcadas con intereses específicos, ¿no? Entonces, claro que estoy de acuerdo que hay responsabilidad del ciudadano, ¿no? Pero mientras tengamos los matices que tiene la ley orgánica de elecciones actualmente, que no discrimine quienes están postulando, no va a pasar el primer filtro, ¿no? Que tendría que hacer la ley en este caso, para que le permita al ciudadano poder elegir mejor entre todas las propuestas. Mire, tenemos más de 35 candidatos que se van a presentar en estas elecciones Ujú. y eso realmente no debería estar ocurriendo. En Estados Unidos hay solamente dos partidos en los que la población electoral va a tener que dirimir, ¿no? Elegir y informarse y tener responsabilidad. Los conservadores o los liberales, punto. Acá, ¿qué propuestas tenemos? O sea, 35 mínimo, no estoy segura, pero es mínimo, 35 a 40 organizaciones políticas que van a estar en contienda. Entonces, ya, 30 ya, compañero, pero ves, estamos sobre las 30 pero igual, o sea, es de manera excesiva, ¿no? Ujú. Otro punto a tomar en cuenta. Gracias, doctor. Gracias, gracias a ti. Bueno, sí, pues de ahí tenemos también, evidentemente, otros factores adicionales que ustedes muy bien advierten con relación a este problema. Y sí, pues por supuesto, ¿no? Podríamos incluso sustentar una perspectiva muy diferente. Como dije, yo también estoy en discrepancia con el profesor Ernesto Álvarez, pero ese era precisamente el objetivo del trabajo, ¿no? De analizar y entender, ¿no? Esa opción, el parlamentarismo, podría darse, podría ser una opción. No es una discusión baladí, no es una cuestión, digamos, menor, ¿no? Eh, Genera un espacio de reflexión. Así que muchísimas gracias, ¿ah? Me ha parecido muy interesante todas sus intervenciones y es básicamente lo que buscamos en este ejercicio, ¿no? Pasamos rápidamente a los conocimientos previos. Aquí sí más bien quisiera solamente dos intervenciones, por favor, como máximo,
una como mínimo, si es que se da, no hay problema, para abordar lo que va a ser el día de hoy, ¿ah? Ojo, porque ya tenemos que ir entrando a lo que es la perspectiva del contenido central de la clase de hoy. A ver, ¿quién podría decirme cualquiera de las tres preguntas o si desean rápidamente contestar las tres de manera breve, por favor? ¿Qué conocemos del poder legislativo? Una idea, ¿no es cierto? En general, ¿cuáles son las principales funciones que cumple? ¿Por qué es importante conocer al poder legislativo y las funciones que tiene? Ya tengo dos manos levantadas, hasta ahí, por favor. Entonces, para esta parte, empezamos con Carmen. Adelante, Carmen. Sí, doctor. Bueno, el poder legislativo, generalmente llamado Congreso, ¿no? En el Perú, Ujú, es uno de los tres poderes del Estado, ¿no? Junto al Ejecutivo y al Poder Judicial. correcto. Lo conforman los congresistas, ¿no? Como, bueno, como todos sabemos, nos guste o no, ¿no? Y su función principal, pues, es debatir, aprobar y modificar las leyes, ¿no? Que rigen en el país. ¿Cuáles son sus funciones principales, ¿no? En palabras sencillas, bueno, hacer y cambiar las leyes. Otra de Ujú, ellas es fiscalizar al gobierno. Otra de ellas es reformar la Constitución. ¿Por qué es importante conocer del poder legislativo? Es que es importante para, bueno, nosotros para defender nuestros derechos, ¿no? Yo creo que es importante por eso, porque el Congreso crea leyes que definen nuestra vida, ¿no? Como, por ejemplo, los impuestos que debemos de pagar, nuestros derechos laborales, el derecho que todos tenemos a la salud, ¿no? Si uno ujú. conoce el proceso, ¿no? Uno puede pedir y exigir, ¿no? Esto, que se cumplan, ¿no? Nuestros derechos, ¿no? Ese es mi aporte, doctor. Correcto, muchas gracias. Gracias, Carmen, ¿no? Has señalado los aspectos transversales propios del Congreso. Estupendo, ¿no es cierto? Un espacio parlamentario propio de lo que es precisamente esto que nosotros denominamos el Parlamento, ¿no? Donde se producen y se generan estas normas, leyes, que son parte de la función principal del legislativo, ¿no? Gracias por ello. Y pasamos a Yolanda. A ver, Yolanda, te escuchamos con tu intervención. Muchas gracias. Sí, buenas noches, docente y compañeros. Un Buenas poco noches. lo que ha dicho la compañera que me antecedió, ¿no? Ujú, La labor fundamental, las leyes, promulgarlas y ujú, incidir en esta labor que es de control, ¿no? Del control del Poder Ejecutivo, de manejar el presupuesto también, porque recordemos que ellos son los que aprueban el presupuesto general, ¿no? De la República cuando el Ejecutivo va precisamente, se presenta en el Pleno a presentar la política de gobierno. Pero correcto. ahí justo quiero incidir en esta parte, ¿no? Un poco el debate estuvo muy picante, no pude porque creo que ya se pasó el tiempo, pero algo breve, que Ujú, esa función me parece importante. ¿Y por qué es importante saber la labor del legislativo, ¿no? Porque comprenderla permite, pues, que exijamos transparencia, ¿no? Y prevenir abusos, arbitrariedades. Sin embargo, el legislativo tiene esta función de fiscalizar al ejecutivo. El ejecutivo, pues, las autoridades presentan su declaración jurada de intereses. Tengo entendido que los congresistas también lo hacen. Sin embargo, ¿quién fiscaliza? Este fiscalizador, ¿no? Ese es el problema quizás que tenemos, que cuando surge una entidad o una asociación que lo fiscaliza, después es, pues, de repente absorbido por este manejo de poder, por el financiamiento. Entonces, no... quizás nuestra responsabilidad en el futuro sería armar ese tipo de asociaciones independientes que fiscalice a uno, a cada congresista, qué es lo que hace, así como se fiscaliza a los 19 ministros, ¿no? ujú. Hay una declaración jurada de intereses, si en realidad están promulgando una ley que es por sus lobbies, por sus intereses particulares y no por beneficio de la sociedad, ¿no? En eso quería acotar, pero sí es importante saberlo, bueno, como futuros abogados, porque con eso vamos a exigir y ser capaces de exigir transparencia y de acuerdo con una compañera también que comentó, ¿no? Que debemos Ujú. informarnos, ¿no? En realidad es... Así es. Ahí tenemos el poder en el mano y nosotros, ¿no? Y quizás haciendo docencia con nuestros familiares, con nuestros sobrinos, con nuestros hijos, ¿no? Para que lean, ¿no? Leer, informarse y no apelar a esta también cultura ya política que nos viene de antaño, que es que el caudillo que nos va a salvar, ¿no? Eso podría acotar. Gracias, gracias Yolanda, muy interesante, ¿no? Y miren, en realidad esto nos invita a hacer reflexiones transversales, ¿no? De origen,
de esencia propia, ¿no? Como decía bien Yolanda en ese aspecto, por ejemplo, yo también coincido que tenemos una tremenda responsabilidad incluso de elegir porque ese otro factor, ¿no? ¿Quién controla a el Congreso en general en sus funciones, ¿no es cierto? Claro, hay mecanismos, podrían decirme, sí, hay formas de, por ejemplo, plantear denuncias constitucionales, eh, llevarlos a un proceso interno dentro del propio Congreso, hacer una denuncia. Bueno, hay formas, evidentemente, pero muchas de las cuales son débiles, ¿no? Porque al final ellos mismos deciden, en todo caso, la idea, en todo caso, yo pienso también es reforzar el proceso de elección de los congresistas y mejorar el criterio, ¿no? Que utilizamos para escoger e informarnos, como bien decía. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que han podido ustedes tocar y me parece muy interesante, ¿no? A ver, vamos a ver un videíto breve ya de lo que es el Congreso y sobre la bicameralidad, ya. Y esto un poquito preparando lo que es el contenido de la clase. Yo les voy a pedir más bien que, por favor, prestemos mucha atención. Esto es parte ya del desarrollo de la clase, así que me interesa que lo podamos apreciar con detenimiento, ¿ya? A ver, un momentito, por favor, prestamos atención. Ahí está. Ahí va. Ha sido aprobado en segunda votación el proyecto de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. Un nuevo capítulo se ha empezado a escribir en la historia política del Perú. Tras décadas de unicameralismo, el Parlamento aprobó la ley que reinstaura la bicameralidad. Un sistema legislativo que ya funcionó en el país hasta los años 90 y que ahora, por el impacto y desafíos que supone, marca una etapa crucial en la vida de un país con más de 34 millones de habitantes. Luego más de 20 años de debate, este Congreso logró aprobar la reforma constitucional más importante, que es el retorno a la bicameralidad a partir del año 2026. Y vamos a trabajar en este periodo para que su implementación garantice la eficiencia que el país espera. La bicameralidad ha sido un tema presente en el debate político. Es en ese contexto que en el Congreso se analizaron y debatieron distintos proyectos de ley de autoría multipartidaria. Y finalmente, el Pleno aprobó la reforma constitucional que restablece la bicameralidad a partir de las próximas elecciones generales. El país va a estar mejor porque el Congreso va a tener una mejor institucionalidad, un mejor funcionamiento. Es una ley buena desde la perspectiva de retorno a la bicameralidad para que el proceso legislativo, sobre todo, y de fiscalización pueda ser cumplido con razonabilidad, con proporcionalidad y oportunamente. A un sistema que permite que el Congreso de la República elabore mejores leyes, más estudiadas, más pensadas, mejor revisadas. El Congreso de la República estará conformado por un Senado y una Cámara de Diputados, 60 senadores elegidos por un periodo de 5 años, asegurando que por lo menos se elija a un representante por cada circunscripción electoral. Los restantes serán elegidos por Distrito Único Electoral Nacional. Y la Cámara de Diputados, a su vez, estará compuesta por 130 integrantes, igualmente elegidos por un periodo de 5 años. Tienen en sus manos los electores una llave poderosísima. Son ellos los que definen quién va, primero, al gran superpoder que es el poder ejecutivo, que es el que maneja el dinero del país, el que hace obras, que contrata.
El Congreso apenas tiene un 0.5% del presupuesto nacional, ¿no? Pero tanto en el Poder Ejecutivo, en la plancha presidencial, como en el Congreso de la República, las personas designadas son por voto popular. De los partidos políticos que tienen que servir de filtro a efectos de que propongan candidatos que reúnan los requisitos, no solamente que señala la Constitución y la ley, reúnan los requisitos éticos y tengan las habilidades y competencias para ejercer un cargo de esa naturaleza. Para ser elegido senador, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 45 años al momento de la postulación, o haber sido congresista o diputado y gozar del derecho de sufragio. Para ser elegido diputado, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. Los candidatos a la presidencia o vicepresidencias de la República pueden ser simultáneamente candidatos a senador o diputado. Los senadores y diputados pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo. La población electoral y todo el pueblo peruano somos más de 33 millones. Por lo tanto, necesitaríamos una mayor representatividad en los escaños de senadores y de diputados. Sí, nosotros tenemos una representación congresal bastante pequeña comparándola con otros modelos. Está previsto que se tengan 60 senadores y que van a tener además un sistema de elección muy interesante, porque va a haber un senador por cada repartición electoral, o sea, por cada región, más por el Callao. Y el resto, o sea, van a ser 27 los que se van a elegir de manera desconcentrada y el resto va a ser elegido en lista única. Es decir, que van a ingresar aquellas personas que obtienen la más alta votación entre todos. Y esperemos de que eso sea un filtro bastante interesante. La bicameralidad es un sistema que se aplica en varios países. Sin embargo, su funcionamiento y las atribuciones de cada cámara pueden variar. Es lícito, es legítimo y es saludable que en una Cámara de Senadores como en una Cámara de Diputados existan distintos modos de ver la política y el proyecto nación del Perú. Entonces es importante que en la Cámara de Diputados haya gente de izquierda, gente de derecha, de centro, radicales, evangelistas, representantes de los obreros, de las comunidades nativas, porque eso es justamente lo que se necesita, que el Parlamento o que la gente de a pie, que todos los días tiene que salir a buscarse el pan, sienta que hay determinados hombres que en el Parlamento hablan lo que ellos quieren que se hable. La representación nacional son nuestros representantes, es como nuestros abogados, nuestros apoderados que nosotros enviamos al Congreso. Ahora, ningún congresista es elegido por la totalidad de los electores, sino por un grupo de gente que se siente bien representado por ella. Si uno ha votado por determinada persona y ha cumplido, yo creo que puedo seguir dando mi confianza para que él siga defendiendo mis intereses y las ideas que yo creo que son, que deben ingresar en la práctica gubernamental. A decir de los especialistas, el retorno de la bicameralidad no solo tendrá un impacto significativo en la vida política peruana, con una mayor calidad reflexiva de las leyes y mejor representación de la población, sino que también tendrá efectos en la economía. Lo indispensable es tratar de generar un ecosistema donde haya mayor predictibilidad, mayor inversión privada, y eso es lo que nos lleva a mayor empleo y al final del día mayor bienestar. La expectativa es que para el 25, mientras empiezan a calentar elecciones, el Perú puede encontrar alguna estabilidad. En la medida en que la política funcione mejor, la economía también va a funcionar mejor. Va a haber más predictibilidad, más seguridad jurídica, ¿no? Entonces, mejor Estado de Derecho.
Si la política funciona mejor, la economía a la larga funciona mejor también. De acuerdo a la ley, la implementación de las cámaras legislativas se financiará con cargo al presupuesto institucional del Congreso, sin que sobrepase el 0.6% del presupuesto general de la República. La ley de la bicameralidad, entonces, representa una apuesta por fortalecer el sistema democrático peruano. Será fundamental seguir de cerca su aplicación y evaluar sus resultados en los próximos años. Ya está, muy bien. Ahí teníamos este videito que quise proyectar a ustedes. Por supuesto, un poco extenso, ¿no? Casi 10 minutos. Pero creo que era importante porque no podemos abordar el aspecto relacionado al poder legislativo si no apreciamos la perspectiva más importante de lo que va a ser el escenario legislativo el día de hoy, que es la bicameralidad. Y claro, yo sé que muchos de ustedes quizás pueden estar en desacuerdo con el modelo bicameral, pero el asunto es que ya lo tenemos encima y está precisamente a la vuelta de la esquina las elecciones y tenemos ya que entrar en conciencia de esto que vamos a escoger, porque ya nos toca escoger, ¿no? La discusión sobre si es bueno o no la podemos dejar para la reflexión académica, pero ahora nos toca votar. Entonces tenemos que entrar en conciencia de esto que va a ser precisamente las elecciones dentro del ámbito legislativo y por supuesto va a ser muy importante que, como dice el video al final, ¿no? Veamos resultados, ¿no? Ojalá pues que este cambio transversal del Congreso nos traiga buenos resultados. A ver, entonces, siguiendo la línea de la exposición, yo quisiera por favor que me manifestara uno de ustedes, por favor, una intervención, la utilidad, en todo caso, de hablar el día de hoy para nuestra vida propia y para nuestra carrera de lo que es precisamente el poder legislativo, ¿no? Y creo que en realidad la respuesta es sencilla, ¿no? A ver, ¿quién desea, por favor, brindarme una perspectiva breve, por favor, corta, para poder seguir avanzando, porque ya nos toca ver un poquito de lo que es la exposición, que va a ser corta, pero igual tenemos que abordarla con amplitud. A ver, ¿quién desea, por favor, intervenir y darme la utilidad de la clase de hoy? Eso es lo que estamos buscando en este momento. Utilidad. ¿Alguno de ustedes, por favor? Nadie se anima, sino yo llamo para intervención. A ver, ¿nadie? A ver, pasamos en todo caso a llamar. Se encuentra, a ver, estoy viendo aquí justamente los nombres. Eh, Margaret Luna, ¿está presente? Margaret. Luz, Luz Díaz. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, Luz, brevemente, como decía, ¿cuál es tu opinión? ¿Es importante, no es importante? ¿Cuál es la utilidad? Me refiero a este tema, ¿no? El poder legislativo como tal. Bueno, en este caso, doctor, sí es importante el poder legislativo, pero tiene que haber su control. Por eso también la existencia de la distribución o división de los poderes, el ejecutivo, el judicial, legislativo. Pero como se venía abordando y también tocado en la clase anterior con el premier de la PCM, en los últimos años se ha visto más la preponderancia del poder legislativo, como que indicaba que se veía más un gobierno parlamentarista. Al margen de ello, es que el poder legislativo determina aspectos importantes como por ejemplo la ley presupuestal, y la ley presupuestal se transcribe en proyectos, en acciones del gobierno, algo que quizás muchos no hemos escuchado, el cierre de brechas. Pero al no ser bien ejercido esa función, hay un riesgo, y el riesgo grande es que la población sale perjudicada porque el parlamentar o el poder legislativo ha estado funcionando a beneficio de intereses personales y políticos.
Y es una clara evidencia los últimos proyectos de ley, incluso en los temas electorales que han ido emitiendo. Entonces, la tarea de la ciudadanía en ese aspecto es importante elegir bien, pero al margen de ello también es que no tenemos en la palestra candidatos con buen currículum, con buen historial, que puedan dar esa esperanza a la población de un cambio, de una mejora, que sumen al desarrollo. Vamos viendo los posibles candidatos, incluso son lo mismo del montón, como que más se ve el tema de las elecciones o los partidos más clientelismo. Y si nos vamos a tomar nosotros la posta liderando en diferentes espacios, que no va a venir el cambio, no va a venir ese Perú que queremos que ya no exista, o sea, se baje, se reduzca la pobreza, impulsemos al desarrollo en todo el contenido que hablamos, ¿no? Y también esto se está evidenciando, pues, en el actual, ya cumplió un mes, en este caso, el presidente Yeri, y todavía ha subido las estadísticas de la delincuencia. Hay muchos aspectos todavía por el cual reflexionar y decir en qué estamos fallando, no solo como gobierno, también como ciudadanía. Muchas cosas ya lo hemos normalizado y la tarea es que para este próximo 2026 que se viene la bicameralidad, donde va a haber diputados y senadores, la tarea es bastante ardua porque va a depender también de queramos o no, de alguna forma nosotros la calidad de diputados y senadores que tengamos, porque ellos van a ver las direcciones que tiene o los pilares o ejes políticos que se va a tomar, porque hasta el 2020, del 2025 se aprobó los lineamientos, en este caso las políticas, pero ¿qué va a ser más adelante? Porque esto no solo va a funcionar en base a ello, hay muchos instrumentos, incluso de gestión a nivel sectorial y nacional que aprobar, y eso va a pasar por manos del legislativo. Ok, correcto, correcto. Gracias, gracias, Luz, ¿no? Muy interesante también esa reflexión que nos haces y nos brindas. Efectivamente, entonces con esto, evidentemente, damos o concluimos, colegimos que el tema es muy importante, ¿no? Y así como Luz ha reflexionado sobre estos aspectos propios de lo que va a ser la tarea futura, escoger la participación precisamente de este proceso de elección de los integrantes del legislativo. Es importante, creo yo, hablar de estos temas. Básicamente, el día de hoy, poder legislativo, en la medida que vamos a poder nosotros incluso interiorizar, ¿no? Ese sentido crítico, ese sentido de responsabilidad también, ¿no? De escoger a alguien idóneo. Correcto, muy bien, muchísimas gracias, Luz. Y entonces con eso cerramos esta primera parte y pasamos ya un poquito al desarrollo. En realidad es corto el tema porque simplemente estamos repasando, ¿no? Aspectos que ya conocemos en realidad. Esto solo es una suerte de repaso y en esa medida vamos a avanzar a paso firme. No vamos a apurar la exposición, pero sí quizás apretar un poquito el paso en la medida que son cuestiones ya harto conocidas por nosotros. Por ejemplo, a ver, veamos, en primer término. Poder legislativo, legislaturas, ¿ya? Bueno, para hablar de las legislaturas hay que entender que hay de dos tipos, ¿no? Dos clases. La legislatura ordinaria, ¿no? El Congreso se reúne en dos legislaturas ordinarias al año, del 27 de julio al 15 de diciembre y del 1 de marzo al 15 de julio, ¿no? Al final de las legislaturas del Congreso entra en receso. Recuerden ustedes que hay periodos, ¿no es cierto?, que se establecen de cara a establecer un sistema, un modelo, una dinámica en mérito de la cual vamos a poder nosotros encontrar un espacio organizado donde se puedan presentar las propuestas, desarrollar los debates. No podría ser una cuestión abierta, digamos, porque generaría una suerte de caos, de desorden. Tiene que haber definitivamente este modelo, este esquema, legislatura ordinaria. Y tenemos la famosa legislatura extraordinaria, las que se convocan durante el periodo de receso parlamentario, no pueden exceder 15 días. Se puede dar cuando el presidente las convoca o cuando la mitad más uno de los miembros del Congreso lo solicitan. Y hay muchos ejemplos, ¿no?, de legislaturas extraordinarias que se han convocado precisamente para circunstancias, situaciones coyunturales incluso, y que han permitido resolver problemas de índole político, ¿no?, necesario. La comisión permanente, ¿no?, órgano al interior del Congreso que actúa durante los periodos de receso, es decir, cuando las cámaras
en este caso de diputados y senadores, no están en sesión, ¿no? Recuerden ustedes que la Comisión Permanente tuvo un papel protagónico cuando se disolvió el Congreso, porque es el único órgano que no se disuelve, es decir, no desaparece, ¿no? Se mantiene funcionando frente a un escenario de disolución del Congreso, ¿no? Está compuesta por miembros elegidos de ambas cámaras, en este caso, ¿no? Incluyendo a los presidentes de cada una, y la preside el presidente del Congreso. La función principal es dar continuidad a ciertas actividades legislativas y administrativas que no pueden suspenderse durante los recesos, como también la aprobación de créditos suplementarios o la atención de denuncias constitucionales, delegación de facultades legislativas, ¿no? Es decir, es un órgano permanente, como lo dice su nombre, la comisión permanente, pues, ¿no? En todo caso, es aquella que le da el pulso continuo, el funcionamiento continuo a este poder del Estado, ¿no? La facultad exclusiva de un órgano del Estado para crear, modificar o derogar. Estamos hablando de la función legislativa, ¿no? Esta función central para crear, modificar, derogar leyes. En el Perú esta función legislativa la ejerce el poder legislativo a través de quién? Precisamente los congresistas, ¿no? Aquellos representantes, en este caso diputados y senadores, ¿no? De cara a lo que va a ser bicameralidad. La delegación de las facultades legislativas. Recuerden ustedes que el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar. Y yo siempre voy al mismo ejemplo. Escenario, elección presidencial para escoger entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Recuerden ustedes, elecciones pasadas se presentó ese escenario y Pedro Pablo Kuczynski se postulaba a sí mismo como el equipo técnico, el equipo, digamos, de gente notable, técnicos, especialistas, ¿no? Y lo primero que hicieron con esa perspectiva al momento de entrar al gobierno fue solicitar esto, delegación de facultades. ¿Para qué? Para emitir una serie de reformas, de cambios legislativos transversales, ¿no? Y es así como en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se cambia el Sistema Nacional de Inversión Pública, el famoso SNIP, ¿no? Y se pasa a lo que es el invierte.p, con cambios transversales, como digo, que generaron pues modificaciones. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho en esa época estaba estudiando un diplomado en gestión pública y básicamente hay muchas cosas que tuve que cambiar en el entendimiento, en el estudio. ¿Por qué? Porque justamente varió el modelo, ¿no? Ya no era Sistema Nacional de Inversión Pública, sino era invierte.p con determinados cambios, como digo, transversales. Entonces, ahí está la facultad, ¿no? Las facultades legislativas. No pueden delegarse las materias que son indelegables, ¿no? Los decretos legislativos están sometidos en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. El presidente de la República da cuenta al Senado o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo emitido. No es que le dan un cheque en blanco al Ejecutivo para que emita las normas que quiera y, bueno, no se fiscalice. Al contrario. Las normas que emita el Ejecutivo, ¿no es cierto? Finalmente, vía delegación de facultades, luego pasarán por un proceso de control, ¿no? No se le da un cheque en blanco, repito, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente. El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre materia específica por por un plazo determinado, aquel que está establecido incluso en la ley, ¿no? No se puede delegar materias indelegables. Bueno, esto ya lo hemos visto, esto estamos repitiendo, me parece se ha repetido la diapositiva. Bueno, formación y promulgación de las leyes. Proceso regulado por la Constitución Política, Reglamento del Congreso. La iniciativa para promover leyes proviene del Congreso, del presidente de la República o de otros órganos. Recuerden ustedes que incluso yo recuerdo cuando entró Dina Boluarte, ¿no? De presidente, se le planteó, ojo, alguna solución porque había mucho descontento con su sucesión presidencial y entraba. Entonces ella hablaba de proponer una norma para adelanto de elecciones, por ejemplo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenía que ver esto, ¿no? La iniciativa del presidente de la República, ¿no? Una vez aprobado por el Congreso, el proyecto de ley se envía al presidente de la República para su promulgación. Recuerden ustedes, ese es el proceso normal, ¿no es cierto? Se aprueba por el Congreso la norma y luego pasa al presidente de la República para ser promulgado. Y esto consiste en darle validez y oficialidad. Y el Ejecutivo puede observar la ley, ¿no? Y devolverla al Congreso. Y el Congreso, por insistencia, la puede aprobar, ¿no? El presidente de la República y los diputados tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes, también el mismo derecho en las materias que le son propias a los otros poderes del Estado.
las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? Aquellos que tienen, por ejemplo, iniciativa legislativa también, ¿no? Colegios profesionales, ciudadanos que ejerzan el derecho de iniciativa conforme a ley, también, ¿no? Entonces, la iniciativa legislativa no es precisamente restrictiva, o vamos a decirlo, pues está restringida al ámbito solamente de los parlamentarios. Hay iniciativa legislativa de parte de otros actores, ¿no? En cuanto al proceso de formación de leyes, está la presentación del proyecto. El proyecto de ley se presenta al Congreso donde se revisa por las comisiones correspondientes. El espacio inicial de revisión del proyecto, de elaboración incluso y de incorporación de aspectos que sean necesarios es en el escenario de la comisión, ¿no es cierto? Las comisiones correspondientes. Y luego, ojo, el proyecto de ley es debatido y votado en el Pleno. Una vez que pasa, luego de que es debatido dentro la propia comisión que está elaborando, que participe en la elaboración del proyecto, pasa al Pleno, ¿no? Para que sea ya debatido a nivel de todo el Congreso, ¿no? Muy bien. La formación y promulgación de las leyes, bueno, está el envío al Poder Ejecutivo. Recuerden ustedes, una vez aprobado el proyecto de ley se envía al presidente de la República, decíamos. Luego el presidente tiene un plazo de 15 días para promulgar la ley o bien hacer las observaciones que correspondan. Si el presidente hace observaciones, el Congreso las evalúa y puede reconsiderar la ley, ¿no es cierto? El presidente incluso puede devolver al Congreso de la República el proyecto de ley como tal, para que el Congreso pueda modificar, corregir, ¿no es cierto?, lo que haga falta. En caso de que el presidente no promulgue la ley, la promulga el presidente del Congreso. Eso ya es por insistencia, ¿no es cierto? Como decíamos. Y luego la norma tiene que ser publicada en el Diario Oficial del Peruano para entrar en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo que la propia ley establezca otra fecha. Podría haber, digamos, alguna ley que dentro de su propio contenido establezca una vigencia de carácter diferido, ¿no? Para otro momento, para un momento posterior. Bueno, no lo sé, eso ya en realidad tiene que ver con la casuística, pero sí podría ocurrir eso también, ¿no? Muy bien, estimados amigos, amigas, hasta aquí llegamos con la parte de transformación, es decir, el contenido en general que teníamos que tocar el día de hoy. Pasamos a la fase práctica. En la fase práctica vamos a desarrollar los principales aspectos tocados en clase. Podrían incluso tocar el tema de la bicameralidad. Y vamos a elaborar un mapa mental que vamos a cargar al UTP más class, ¿ya? Entonces, por favor, ya estoy indicando, esta es la actividad que vamos a desarrollar de cara a lo que son actividad formativa, ¿ya? Y tenemos que cargarla, por favor, en el UTP más class, en la actividad formativa de la semana que nos corresponde, ¿no? Nos encontramos en la semana 14. Solamente les pido, por favor, dos intervenciones, dos personas que me puedan dar aspectos clave, ideas cortas, centrales de lo que han sido los temas tocados o el tema que hemos tocado el día de hoy, ¿ya? A ver, ¿quién desea intervenir a título de práctica? Porque estamos trabajándolo a través de la lluvia de ideas, más allá de que trabajemos también nuestro mapa mental como tal, pero, a ver, intervenciones, por lo menos una persona que me pueda brindar a título de práctica sus intervenciones o su intervención en función de lo que hemos visto el día de hoy. A ver, para ya cerrar un poquito el tema, que estamos ya un poquito también llegando a la hora, ¿quién Doctor, desea buenas noches. participar? Paula, sí, Paola, Eh, adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás? Podría ser el tema, análisis de mm, del, del proceso de la bicameralidad, Ya, o no sí, sí, sé, claro. análisis. No, está bien, está bien. Adelante, danos tus ideas claves, centrales. A ver, Ya, bueno, yo creo que en este punto se podría, analizar, porque como usted comentó, estamos a puertas de las elecciones y ya, y nos toca elegir a ¿no? En lugar del Congreso ya elegir los candidatos o los elegidos que van a ser a través de los senadores y ¿no? Diputados. Entonces, ujú, yo creo que ese es momento, este tema, es crucial, ¿no? Analizar acá a partir de los centros de estudio, ¿no? Porque no volvernos a equivocar es todo en las elecciones, eso tiene que ser ¿no? Analizado. Entonces, yo ujú, creo que este tema que usted está tomando es muy importante, ¿no? Y a través de esto nosotros podemos hacer, ampliar también a nuestros, otra vez, nuestros conocidos, nuestros, ¿no? Familiares, y así se va a ir multiplicando, creo yo. Entonces, ese tema me parece muy importante, análisis de la
no sé, de la bicameralidad sería o algo más, no sé, ¿no? Entonces, Ujú, los puntos serían, ¿no? Analizar uno de ellos, o sea, hay que tener claro, creo yo, o sea, cuál va a ser la función de los diputados y cuál va a ser, la función, o sea, de los, senadores dentro de los legisladores, ¿no? Y entonces, ¿cuál de ellos, o sea, va a tener, o sea, más injerencia o más peso? ujú. Quizás se podría tomar esos puntos, doctor. Bien, perfecto, perfecto, Paula, me parece muy interesante. Por supuesto que esto es un ejercicio de lluvia de ideas para que ustedes trabajen su mapa mental. Lo pueden hacer, ¿no? Y como bien lo has mencionado, estos aspectos que has señalado me parecen importantísimo. Está perfecto, ¿no? A mí me permite también comprender, entender que ustedes han podido internalizar, ¿no es cierto?, los principales aspectos. A ver, tenemos algunas manos levantadas adicionales. Pasamos entonces a Margaret y luego a Uber. Adelante, Margaret. Doctor, buenas noches. Sí, bueno, la importancia de, más que todo, del poder legislativo, de los cuales mencionó, ¿no? Las clases o tipos, que viene a Ujú, ser el poder legislativo ordinario y el poder legislativo extraordinario. correcto. Esta clasificación se refiere, ay, disculpe, ¿Sí? ya, disculpe. Sí, se Sí. refiere más que todo a cómo y cuándo el poder legislativo ejerce sus funciones y en el Congreso o Parlamento, ¿no? Por ejemplo, ordinario cuando tienen que debatir el presupuesto general de la República, ¿no? Para que viene a ser en un periodo de en noviembre o diciembre, ¿no? Y Ujú, en el poder extraordinario se presenta siempre en cuando hay acontecimientos urgentes como los desastres naturales, ¿no? O crisis política también puede ser, ujú. más que todo en eso. Eso es lo que entendí. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Margaret. Interesante esa perspectiva también. Me parece muy, muy buena también. Evidentemente son aspectos adicionales. Y para ya, momento cierre, porque estamos, digamos, ya cerrando la intervención de su compañera Michelle, que también está levantando la mano, ¿no? ¿Qué es lo que... A ver, antes de que intervengas, Michelle, discúlpame. Veamos aquí la perspectiva, ¿no? De lo que se plantea. ¿Qué concepto te pareció más interesante? ¿Qué otra idea de lo que hemos aprendido el día de hoy podrías resumir en una frase? ¿Hay algo de lo que hablamos de que te gustaría seguir explorando? Voy a extender tu intervención entonces, Micheli, para esto también, porque está relacionado a la fase práctica también, ¿no? Adelante, Micheli, te escuchamos. Doctor Uber. Sí, lo que me pareció más importante, no se puede decir sobre la discusión sobre la bicameralidad, cómo Ujú, esto podría impactar en la calidad de leyes, ya ujú, que nosotros conocíamos más de forma plenaria del Congreso, ¿no? Que es congresistas, pero ahora va a ser diputados y senadores, ¿no? Eso ujú, cambia. correcto. También podríamos hablar sobre los tipos de legislaturas, que son ordinarias, extraordinarias, la Ujú, función principal del Congreso, que es crear, modificar y derogar leyes, ¿no? También el proceso de formación de leyes que se habló en la presentación del proyecto, revisión de las comisiones correspondientes, el debate y la aprobación en pleno del Congreso, la promulgación por el presidente de la República y las revisiones del caso también. La delegación de facultades, que también lo hemos discutido en clase, como es el que el Congreso puede delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo mediante decretos legislativos, ¿no? En materias específicas, el sujeto de control del Congreso, también en la relación del presupuesto, que a veces creo que la población no la tiene muy clara, ¿no? En donde aprueba el presupuesto general de la República y también supervisa el gasto público. En la comisión permanente también, ¿no? Que actúa durante el receso parlamentario, da continuidad a actividades legislativas y administrativas urgentes. Me pareció en general todo muy interesante lo que hemos podido apreciar hoy, ¿no? ujú. Mm, Gracias. en- ¿Qué dice? Si tuviera que explicarle a alguien lo que aprendimos hoy en una sola frase, Ujú. ¿no? ¿Qué dirías?
Hoy aprendimos pues el poder legislativo que es encargado, ¿no?, de crear leyes y que se está debatiendo la posibilidad, ¿no? Bueno, ya no se discute, ya está aprobada la bicameralidad a partir del año 2026 Ujú. y en aquí es un modo reflexivo donde ya lo hemos repetido en toda la clase, en donde mantengamos un voto informado y en la anterior clase también donde decía una compañera que no volvamos a cometer ¿no?, los mismos errores, ¿no? Unos errores, sí, Sí, pues. que tenemos que cambiar. Ya sabemos qué partidos siguen en la misma, ¿no? Otros también cambian de partidos, los congresistas. Creo que hay una congresista que de partido de Keiko se fue a donde el Porky y así también, ¿no? Otros del Lápiz se fueron a otros partidos, es así. Entonces todos ya vimos que juegan los congresistas bajo sus propios intereses, ¿no? Entonces nosotros desarrollemos bien, adecuadamente nuestro voto informado para no cometer los mismos errores, ya que sabemos ahora qué funciones tiene, ¿no?, el legislativo. Excelente, gracias, Michelle. Y Ya. muy buenas reflexiones, ¿ah? Muchas gracias por esa intervención, muy interesante. Bueno, para cerrar, creo que estaba Uber también. Leí ahí Uber Sí, y doctor, sí, levantaste la doctor. mano. Sí, Uber, a ver, te escuchamos, adelante. Para ya Sí, cerrar la presente clase, bueno, sí. sí, doctor, yo discrepo con todo esto, mira, el Congreso, el Poder Legislativo, ah, hacen leyes para beneficio de ellos mismos. Ahora, ¿qué Ujú, viene en las elecciones ahora del 2026? ujú. Como requisito dice que tienen que ser congresista, o como requisito que ser congresista. Yo creo que como requisito debe ser abogado para pues, saber y conocer las leyes y poder, que se llama, plantear nuevas leyes, nuevos proyectos y todo eso, doctor. Nada más, Ujú. doctor, gracias. Bien, no, está muy bien, Uber. Yo también considero que algo de eso debería haber también, ¿no? Es decir, que quizás elevar un poquito la valla en cuanto a los requisitos. Y una cosa que pienso que también sería interesante de repente sería implementar mecanismos de sanción o de presión. ¿Para qué? Para que los congresistas sean medidos por resultados. O sea, me refiero, ¿cuántos congresistas al día de hoy no producen, no genera? Hace un rato estaba viendo un reportaje de una congresista que había entrado porque había fallecido uno de los congresistas que fallecieron recientemente, había entrado la accesitaria y esta accesitaria a lo que se estaba dedicando era a ir al gimnasio y utilizar el vehículo del Estado para que la lleve al gimnasio. Imagínense, ¿y dónde está pues el trabajo, no? Se supone que el congresista tiene que producir, tiene que generar proyectos de ley y no se les controla. O sea, yo la verdad veo que están metidos en los temas de la vacancia, bueno, que es parte también, evidentemente hacen control político, ¿no? Pero y la función legislativa, la función central que es crear normas, leyes, no lo hacen. Entonces habría que también establecer quizás, además de estos requisitos que bien señala Uber, por ejemplo, de repente elevar un poquito eso, pero es otra perspectiva, ¿no? Bien, muchísimas gracias a todos. Ha sido muy interesante poderles escuchar, poder conocer sus opiniones, ¿no? Muy acertadas, fundadas, basadas también y sustentadas en sus propias perspectivas políticas que ustedes manejan, porque por supuesto cada uno tiene que ir generando un criterio, ¿no? Político y apuntar, ¿no? A desarrollar una madurez de carácter electoral que nos permita escoger bien, ¿no? Escoger bien en el próximo proceso electoral. Perfecto, con esto entonces damos por concluida la clase de hoy. Les agradezco mucho por sus intervenciones, su atención y no se olviden, por favor, la actividad formativa que estamos dejando es algo sencillo, un mapita mental para que podamos cargarlo al sistema, ¿ya? Nos encontramos entonces el día miércoles con ustedes en la siguiente sesión. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien y estamos entonces reencontrándonos en esa fecha. Un gusto, que les vaya muy bien entonces, nos vemos, que tengan bonitos días esta semana, que sea muy productiva para todos, que les vaya muy bien. Gracias, Gracias a doctor. todos. Buenas noches, Buenas profe. Buenas noches, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos.